charla de cómo mejorar tu conectividad para un negocio exitoso. Le vamos a dar la bienvenida al señor Edwin Rosario Guzmán, gerente senior de productos en Huawei. Él es ingeniero en electrónica y de comunicaciones con más de 16 años de experiencia, con vasto conocimiento en ventas técnicas y proyectos en la industria de telecomunicaciones. Tiene una especialidad en redes de acceso, transmisión ópticas e IP y una maestría en mercadeo y ventas. Por favor, un fuerte aplauso para el señor Edwin Rosario. Muchas gracias. Aquí. Vamos a ver. El puntero es aquí que está. No sé si Alexander iba a estar primero, pero bueno. Es como... A ver. No, si gusta, deme un segundito para que ellos puedan. Está bien. Bueno, aprovechando... ¿Listo? Bueno, ahí está. Listo, ahora sí. A ver. El time. Okay. ¿No tiene un puntero, no? ¿No sale? Ok. Ok, esto es muy moderno para mí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, mi nombre es Edwin Rosario. En el día de hoy trataré de ser breve porque creo que tienen un poquito de hambre algunos de ustedes. Y nada, básicamente la idea de esta presentación es hacer una introducción de lo que Huawei, vamos a decir, cuál es la visión que tiene Huawei en cuanto a su portafolio, qué es lo que has tomado en cuenta o está tomando en cuenta para los próximos 10 años de preparación de sus clientes, tanto para la parte de los carriers, o sea, los operadores, como la parte de los clientes de enterprise o de negocios. Entonces, vemos aquí, como dice aquí arriba el título, el futuro es ahora. Es sorprendente como en el pasado, o no en el pasado, hace ya quizá 10 años, veíamos que habían conexiones, clientes que solicitaban hasta quizá 1 mega, 2 megas, de 10, 15 años, y eso parecía como que era algo impresionante, se vendía súper costoso. Ahora vemos como ha ido cambiando esa tendencia e incrementando año por año de acuerdo a las necesidades que se han ido surgiendo en los negocios, y evidentemente al final lo que el cliente final que cada una de sus empresas está cautivando para poder usar un servicio de ustedes. Por ejemplo, tenemos ahí a nivel hay 3 aspectos, ¿verdad? Lo que sería la vida digital, que quizá ahí entraríamos en un debate, ¿verdad?, de qué tanto tiempo utilizamos en nuestro mundo digital y no con personas. Pero vemos como, casi no se ve bien ahí, pero estamos hablando ya de que para dentro de 10 años, el incremento de la capacidad de los usuarios ha sido del uso de 15 gigas hasta 600 gigas por usuario. Esa es la expectativa que se tiene en los próximos 10 años. Estamos hablando de que en 10 años la expectativa de que haya ya alrededor de 1 billón de clientes que tengan acceso a realidad virtual y realidad aumentada. También a nivel de industria, un incremento exponencial. Estamos hablando de hasta un zettabyte de data que anualmente estarían consumiendo una empresa o las empresas. Un zettabyte sería equivalente a 1 terabyte elevado a la 12ª potencia. Y también un aspecto que es sumamente importante para Huawei, que también cada una de las empresas que tenemos se enfocan, que es que también el enfoque verde, o sea, tratar de disminuir lo más posible la emisión de carbono o la huella de carbono que dejan nuestras empresas. Todo esto, ¿verdad?, enfocado en lo que se está viendo, que es la transformación digital. Normalmente las empresas o están en ese proceso de transformación digital o van a iniciar y teniendo cada vez intentando tener un portafolio de productos y unas soluciones que sean más flexibles, que puedan adaptarse más fáciles a los clientes. Por eso también vemos
que casi todas las empresas se enfocan más casi en la parte del software, no tanto en el equipo, pero se debe tener esa versatilidad de poder cambiar de acuerdo a las necesidades que van surgiendo con esa transformación digital. Y hay los tres aspectos, ¿verdad?, que empujan todo esto, que tampoco se ve muy bien aquí, pero la parte del negocio, que serían los clientes finales, por ejemplo, en el caso de los operadores, o también quizá alguna empresa de ustedes que llega a un cliente final, los clientes de B2C, cómo también la transformación como tal de la red de acceso, ya no, se habla ya incluso de que las empresas, ¿verdad?, eso de que de tener un enlace punto a punto, ya se estima, se espera de que las empresas puedan tener incluso enlaces de fibra coloreada hasta la última milla para poder eficientizar el uso de la fibra, poder también proveer mayores anchos de banda y tener obviamente las soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿qué es, vamos a decir, la filosofía de Huawei para mover todos esos aspectos que han ido cambiando? Huawei le llama el guide o guía al futuro, pero ¿verdad?, en realidad guide son las siglas que vemos aquí en esta diapositiva. Primero vemos lo que sería la G del gigaverso, como le decimos nosotros, porque ya estamos hablando de que en el pasado eran solamente expectativa de pico de giga, pero estamos hablando ya de que giga por usuario y hasta X giga por usuario. Ya incluso es normal que una empresa de negocio solicite incluso hasta 10 gigas o dice, por ejemplo, yo quiero tener 10 gigas disponibles para que tú me lo des cuando yo lo necesite. Entonces, aparte es el aspecto de la G, ¿verdad? La parte de la ultra autonomía, que también eso es algo que se debe ir haciendo paso a paso, ir cada vez más, que las redes que se entreguen y el servicio que ustedes como clientes de negocio provean sean cada vez más autónomas. Dígase que el mismo cliente incluso pueda tener disponibilidad de poder solicitar un servicio y que se le cobre de acuerdo al servicio que estén utilizando. Eso es algo que debe de ir haciendo paso a paso. Por eso vemos aquí el nivel 1, nivel 3, nivel 5. También tenemos lo que sería redes inteligentes, que ya una solución que pueda ser versátil sobre, por ejemplo, un data center que pueda proveer un servicio en la nube, etcétera. También, como comentabas, relacionado también a la parte de la autonomía, que sea también se pueda tener una experiencia en demanda, en tiempo real, que el cliente pueda solicitar. Y también, como comentaba, el tema de las emisiones de carbono, que es algo que de un compromiso, vamos a decir, que tenemos cada empresa, de poder reducir lo más posible esa huella de carbono. Y al final, ¿verdad?, cada uno de esos aspectos del guide, la parte del servicio, mejor eficiencia, mejorar el tema de la utilización de los recursos y también contribuir con la sociedad, ¿verdad? Que al final, yo siempre comento cuando estamos con compañeros o colegas de la industria tecnológica, que nosotros tenemos un compromiso, ¿verdad?, de poder brindar ese servicio, ese acceso a las personas finales que quizás no conocen la tecnología, pero sí dicen, yo quiero tener internet, quiero tener wifi, pero el cómo llegar y cómo conseguir eso, entonces es nuestra responsabilidad de buscar la mejor forma de lograrlo. Entonces, para los que quizás no conocen a Huawei, a nivel global Huawei está en más de 160 países a nivel mundial, enfocado solo en la parte de enterprise o de negocios para clientes de B2B, etcétera. Estamos hablando de que Huawei está en 6 industrias, para la industria del gobierno, o sea, que tenemos un portafolio solo enfocado para clientes de gobierno, para clientes para educación también, dígase universidades, colegios, etcétera, hotelería, sistemas de salud. Por ejemplo, estaba leyendo un caso de éxito de negocio que hubo recientemente en China, donde se realizó a través de una conexión 5G, una operación remota con
¿cómo se llama? Unos cirujanos que estaban en otro país con cirujanos que estaban en China, y la operación fue exitosa. Obviamente, todavía incluso nosotros que trabajamos con tecnología, ese tipo de cosas se ven como que medio, uno tiene un poco de duda, pero es bueno uno ir viendo cómo ya eso que quizá uno incluso lo podía ver en una película o en una serie, ya eso es algo que se está llevando a cabo. Y la idea es que ustedes puedan tener un partner que pueda apoyarlos a ustedes en cada paso y que tenga también un portafolio tan versátil así como lo tiene Huawei. 14 escenarios también operativos y un vasto portafolio que puede ahí llegar a diferentes tipos de aspectos, oficina, salones de conferencias, gobiernos, hospitales, etc. Entonces, en el día de hoy voy a enfocarme en la parte de lo que sería la conectividad o acceso a Internet dentro de un área en específica. En este caso, por ejemplo, vemos aquí en el área en gobierno, por ejemplo, tenemos un escenario donde una pequeña oficina, donde se tenga, por ejemplo, que cada persona en la oficina tenga de 2 a 3 equipos celulares, que haya un crecimiento de velocidad de un 20% anual. Entonces ahí Huawei tiene soluciones para cobertura de Wi-Fi indoor con access point, que es bien pequeño, que se conectan a un switch central. Esto, como sabemos, el aspecto del Wi-Fi es sumamente importante, ya que al final, normalmente incluso las personas no, cuando uno está, por ejemplo, en tu casa o en una oficina, uno pide, yo quiero internet, pero al final tú lo que quieres es un acceso al Wi-Fi. Entonces, por eso es tan importante el tema de tener una solución que pueda proveer esa cobertura y ese acceso de forma suave, que cuando cambien de un lugar a otro puedan mantenerse conectados a la misma red y tener obviamente la capacidad de velocidad que requieren en ese escenario. Tenemos también, por ejemplo, escenarios de escuelas, donde también un escenario, normalmente la tendencia es el 80% de las escuelas están utilizando algún tipo de conexión a Internet, ya sea para dar una clase remota, y también se ve mucho el tema de los profesores poder tener aulas virtuales que incluso van a la universidad o al colegio y ahí dan las clases. Aquí quizás no se ve tanto eso, pero en la pandemia pasó que se dio mucho ese tipo de escenarios. En el caso de Huawei, para esta parte tenemos ya un portafolio de unos switches que son modulares, que se pueden colocar en un solo día, se puede hacer una instalación, en 3 días, una instalación junto con los access points para poder tener esa cobertura. Tenemos también, por ejemplo, en el caso de hotelería, un escenario, digamos que en el 90% de los hoteles, cuando una persona llega al hotel, lo que quiere es tener un acceso a Internet y poder acceder normalmente si es un extranjero, no tiene quizá Internet en su celular. Entonces es algo a considerar obviamente en el caso de la hotelería, tener un acceso a Wi-Fi que pueda cubrir el área, ya sea la habitación del hotel. Huawei tiene en su portafolio también access point que se colocan en la pared, hay access point también que se pueden poner sobre una mesa para poder, que soportan protocolo para soluciones mesh, o sea que tú puedes poner varios de esos equipos y poder entonces tener esa cobertura en ese lugar, ya sea un hotel o incluso en el área común del hotel. Y obviamente al final la idea es poder tener una mejor cobertura con el mismo punto de acceso de Internet. Y para la parte también de hospitales pequeños y medianos, como comentaba al inicio del ejemplo de lo que se hizo la operación remota en China, lo que se está viendo ahora mismo en un hospital, tener aplicaciones de IoT para poder que el mismo paciente pueda tener la experiencia de incluso ni tener que ir casi con una persona, sino que interactuar con una aplicación en el móvil, poder ahí hacer su cita, poder tener incluso contacto con los médicos, que es algo también que obviamente al final eso es lo que uno quiere, poder comunicarse con el médico incluso sin tener que ir a veces a la clínica.
Y tenemos las soluciones que incluso se instala un gestor común para poder manejar toda la solución. O sea que si tienen, por ejemplo, algún proyecto relacionado a hotelería, sería una solución similar a esta para cobertura de Wi-Fi en el recinto. Y no más, menos importante, también en tiendas, ya sea una tienda pequeña o un mall, donde puedan también acceder a un escenario de Wi-Fi. Usualmente ese tipo de proyectos se da mucho, incluso se ve mucho en, qué sé yo, en el interior, en Punta Cana, Cap Cana, que de repente abren una nueva tienda y quieren tener cobertura de Wi-Fi. Hay soluciones de Huawei para este tipo de escenarios, con un access point también súper pequeño, bien versátiles, que se conectan a un switch. Puede tener un firewall. Uno de los temas, por ejemplo, que se requiere mucho es tener un equipo que sea compacto y que incluya todas las funciones. Huawei tiene soluciones, por ejemplo, un switch multiuso, que es switch, es firewall, router, etc. Y puede tener ahí, proveer todas las funciones que se requiere para este tipo de escenarios. Bueno, como comentaba al principio, el portafolio de Huawei es sumamente amplio. La parte que me especializo yo es relacionada a la parte de IP, transmisión y acceso. Sin embargo, Huawei también tiene en su portafolio productos también de data center, también tiene productos para proveer servicios en la nube, productos también de seguridad, dependiendo del tipo, del tamaño del negocio o el tipo de proyecto que quizá estén participando. También algo que es muy importante, que de hecho durante la pandemia y después de la pandemia pasó, que hubo muchos suplidores que tuvieron muchos temas relacionados a los chipsets, con el tema de entrega a tiempo. Sin embargo, Huawei al día de hoy, obviamente, eso ha cambiado mucho y ha mejorado mucho más, pero va a depender, digamos, de la planificación que se tenga. O sea, se pudiese tener escenario de incluso de no tener ningún tipo de stock porque quizá no se planificó a tiempo. Estamos hablando de quizá de 60 días. Sin embargo, si se puede planificar un poco mejor, se puede incluso hacer un stock o un pre-stock de los materiales en China para poder tener quizá un mejor nivel. Ahí estamos hablando quizá de menos de 30 días para poder entregar. Y ya incluso hay un nivel mucho mayor que va a depender así de qué tanta demanda tengan, donde se puede incluso tener almacenado en México, en Panamá, y poder entonces ahí en 7 días prácticamente tener aquí los equipos y así poder entonces, ya sea para un proyecto en específico o si son ya sea equipos para entregar a clientes finales. Bueno, esta fue mi corta intervención. Aquí, solo para dejarles, vamos a decir, el mensaje final. Tenemos lo que sería Huawei, una compañía que invierte en lo que sería investigación y desarrollo. O sea que la innovación nunca se detiene. Tenemos alta cobertura, o sea que no va a haber un escenario donde quizá requieran un tipo de solución que Huawei no pueda entregar este proyecto. Somos una marca líder, como ustedes saben, quizá más conocida en algún momento por la parte de celulares. Sin embargo, en la parte de infraestructura, es muy probable que cualquiera de sus teléfonos móviles o el internet que tengan en su casa pasa por un equipo de Huawei. El soporte también, que es algo que al final es primordial, no es solamente tú entregar en el momento, sino que cuando hay algún problema poder tener respuesta rápida y poder solventar el requerimiento que se tenga. Y una infraestructura internacional. Sabemos que Huawei está en más de 160 países y pueden contar con nosotros para poder mantener sus clientes y obviamente conseguir nuevos clientes y ampliar su portafolio de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Un placer.